Usted escucha mucho dentro de la iglesia cuando el pastor suelta una palabra desde este púlpito, que la gente levanta la mano y dice recibo, ¿cierto? O dice amén, ¿cierto? Y en los chats alguien manda un verso y la gente dice amén, amén. ¿Sabe que usted está haciendo un compromiso delante de Dios cuando usted dice ese amén? Y la palabra de Dios es poderosa, pero si nosotros la tomamos a la ligera y soltamos ese amén, no representa nada. Dios sabe si el amén está acá adentro o está acá afuera. Y aún aquí en la iglesia, yo recibo. Recibir algo significa que aquella palabra que Dios le dio al pastor para que él la enviara desde el púlpito y se manifestara en su vida, algo que ya fue decretado en lo espiritual, es lo que usted está recibiendo. Usted está diciendo, yo lo quiero ver en mi vida, yo quiero ver eso en mi vida. Eso es lo que significa recibo. Pero como tantas palabras dentro del cristianismo se van diluyendo como nuestra fe. El mensaje de hoy se llama recibo. Y yo recuerdo el domingo el pastor estaba en la boda de Armando. Denle un aplauso a Armando que se casó el domingo. Y él estaba usando el libro de Efesios, que tradicionalmente es un libro que se utiliza estos versos específicamente en las bodas, también cuando quieres ministrar a parejas, porque habla de cuál debe ser el comportamiento del esposo, de la esposa, dentro del matrimonio, ¿cierto? Pero justo después de eso viene algo bien interesante. Efesios 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres de la iglesia dicen, hoy te toca. Esta noche es mía, viene. Pero mira lo interesante, dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, a pesar de tener toda la evidencia de su culpabilidad, él pagó el precio por ella, él escogió amarla a ella. Pero en el verso 26 es que quiero que nos enfoquemos. Dice, ¿para qué se entregó a sí mismo por ella? Jesucristo no se entregó sin un plan. Hay un plan. Para santificarla, habiéndola, la única manera de santificar a la novia es purificándola en el lavamiento por el agua de la palabra. ¿Estamos claros? Por eso es que el enemigo pelea para que usted no lea esa palabra. Por eso que nos cuesta tanto leer esa palabra. Por eso que es más fácil buscar una prédica, un libro, y quedamos con la revelación que Dios le dio al predicador o al escritor, en vez de buscar la revelación del Espíritu Santo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... O sea que Jesucristo recibe o da su vida por esta novia, pero hay que santificarla, hay que purificarla, ¿cierto? Porque aquí ninguno de nosotros estamos en el nivel de santidad que habla la Biblia, que vamos a llegar al cielo, ¿cierto? ¿Somos conscientes de eso? Bien, eso es bueno. ¿Y para qué quiere santificarla y purificarla? Para presentársela a sí mismo cuando venga. O sea que Cristo, la iglesia que viene a buscar es una iglesia gloriosa, no una iglesia que se arrastra, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que en pocas palabras, desde que nosotros conocemos a Cristo hasta que Él venga, tenemos que entrar en una licuadora para quedar santos, sin mancha y sin arruga, porque yo creo que todos somos conscientes de que nosotros hoy en día no somos esa iglesia. ¿Somos conscientes? Si no, hay que cambiar el mensaje. Y habla de, Nosotros no somos esa iglesia todavía, esa es la realidad.
El trabajo de santificación está a cargo del Espíritu Santo. Ninguno de ustedes puede hacerse eso usted mismo. ¿Estamos claros? Ninguno de ustedes puede hacerse eso usted mismo. Ya yo sé por qué pequé, entonces lo que yo voy a hacer es esto. No, no. El Espíritu Santo es el único capaz de cambiar el corazón del hombre. El único. Yo no puedo cambiar tu corazón. Yo no puedo cambiar tu corazón. Yo envío la palabra que Dios me ha dado y el Espíritu Santo cambia tu corazón. ¿Estamos claros? Por eso que casi nadie le ora al Espíritu Santo. Todo el mundo está acostumbrado a orar al Padre, por el Padre Nuestro. Todo el mundo ahora cuando se vuelve cristiano está acostumbrado a Jesús, porque Jesús es la superestrella de la película. Pero ¿cuántos le hablan al Espíritu Santo? ¿Cuántos dejan que el Espíritu Santo le hable? ¿Cuántos reconocen la voz del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros no somos esa iglesia, ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cuál es su opinión de la iglesia hoy en día? Si usted se va al libro de Hechos y mira esa iglesia que escupía fuego por todos lados y que había una locura, una revolución en medio de un imperio romano, y usted ve nuestra iglesia y la iglesia del mundo, usted dice, hay una distancia. A pesar de que intentamos vivir por la palabra, intentamos hacer las cosas agradables a Dios, sigue habiendo una distancia. La mayoría de la iglesia en el mundo no es la iglesia que Jesucristo viene a buscar todavía. Es una iglesia que no solamente está en el mundo, sino que es parte del mundo. Es una iglesia que se ha vuelto fuerte numéricamente, pero pobre espiritualmente. Es una iglesia que se encuentra cautiva de la cultura y del mundo, donde lo que gobierna es el mundo y su cultura y no la palabra y el espíritu. Es una iglesia que en vez de que uno venga para ser enviado, uno viene para ser sentado. Y nos hemos vuelto espectaculares con las luces, con el humo y las redes sociales, pero hemos perdido profundidad en los temas que importan. Ya no somos una iglesia que puede decir no tengo ni oro ni plata, ¿cierto? Pero tampoco somos una iglesia que puede decir levántate y anda. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué pensarían esos 120 que estaban en el aposento alto, sin zapatillas de marca, sin sillas cómodas, que revolucionaron y pusieron de rodillas a ese imperio romano, al punto que tuvieron que matarlos porque eran una amenaza? ¿Qué pensarían ellos de esta iglesia? Ellos que no tenían ningún tipo de agendas, ningún tipo de vestidos ni de colores, no tenían nada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque ya entendemos, ya tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Ya el doctor habló. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque la realidad es que cuando uno está sentado en la silla, uno piensa que es la responsabilidad del pastor. Uno piensa que es la responsabilidad de los líderes, pero la iglesia somos todos. Así que hoy vamos a hablar. Ese era el intro. Sí, porque hay que... de cómo realmente recibo. Cómo realmente esa palabra que el pastor puede enviar 500 millones de veces se vuelve una realidad en mi vida y no sigo yo estrellándome una y otra vez con la misma circunstancia. Bueno, lo primero que hay que saber para recibir es que Dios quiere dar. Mire, el plan original de Dios era con sus hijos en total dependencia. Era un sistema perfecto, sin enfermedades, sin tristeza, eran inmortales. Podían comer todo, Dios proveía todo, Dios daba todo, todo lo hacía Dios. Pero hubieron un par de rebeldías. Primero una en el cielo, ¿no? ¿A alguien no le pareció que el plan era bueno y era suficiente y quiso tener en la silla de Dios?
Y usted se asombraría, el diablo debe estar loco. Pero hay mucha gente que lo quiere hoy. Luego hubo otra rebelión en la tierra, inspirada ¿por quién? Por el que inspiró la del cielo. Bajo la misma cosa. No es suficiente todo lo que nos das, queremos más. Queremos ser como Dios. Eso fue lo que le vendió el diablo. Y entramos en esta naturaleza caída que, la verdad, mi oración en esta noche es que nosotros logremos comprender cuál es nuestra condición espiritual. Porque una vez uno llega aquí, como allá afuera la cosa está como está, ya uno cree que uno es el mejor de la raza. O sea, yo estoy en la iglesia. Allá afuera mira lo que está pasando. O sea, que como ya yo estoy aquí, ya yo estoy bien. Y nuestro estándar es esa iglesia sin mancha y sin arruga. La distancia que nosotros tenemos que considerar es la distancia que hay entre mi vida, lo que yo realmente soy, no lo que le muestro a la gente, no lo que me digo a mí mismo para no sentirme tan mal, no lo que piensa la cultura, el mundo, el estándar moral que hay allá afuera, sino la santidad de Dios que hizo que profetas se consideraran de labios inmundos cuando la veían por primera vez. Para poder recibir, tengo que entender que Dios quiere dar. Y esta parte es bien interesante porque yo quiero que usted sepa que Apocalipsis dice que he aquí yo estoy a la puerta. ¿Dónde está Él? Dice, estoy a la puerta y no solamente estoy a la puerta esperando que la abras, sino que llamo. Y eso es algo que yo quiero que usted entienda. Que no es su amor por Dios el que le va a permitir llegar donde usted va a llegar. Es el amor incansable de Dios hacia usted, el que no lo suelta. Es Él que está siempre a la puerta y llama incansablemente. Le abras o no le abras. Escojas la televisión o no la escojas. Escojas lo que sea o no lo escojas a Él. Tú tienes que saber hoy que Él está a la puerta. Cuando tú te decidas, aunque tú sientas que no te lo merezcas, el día que vengas arrastrándote porque has hecho todo lo que... Él sigue estando allí. Él sigue estando allí. El trabajo de Dios en nuestro corazón está más bien determinado porque nosotros abramos o no esa puerta. Pero Él está dispuesto, está interesado, es capaz y quiere que tú abras esa puerta. Por eso llama. Yo nunca había visto esa parte, pero mira lo que dice ahí. Bueno, en mi versión dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Sabes lo que significa eso? Si escuchas su voz y abres la puerta, Él entrará a ti. Cenará contigo y tú con Él. Intimidad. Es importante que lo sepamos porque el diablo, cada vez que nos metemos una vuelta de pecado, nos hace pensar que Dios ya no nos quiere recibir, que ya no somos dignos. Usted no ha escuchado tanta gente que peca y no quiere venir a la iglesia, cuando el primer lugar donde tiene que venir es a la presencia de Dios. Algo que nosotros deberíamos comprender es cómo funciona el perdón de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Si tú confiesas los pecados con tu boca, Él es fiel en perdonar. Confesar no es solamente, Señor, hoy, ta. Confesar, si tú buscas esa palabra, significa estar de acuerdo con Dios. ¿Estar de acuerdo con Dios en qué? En que eso está mal. Entonces, ¿Dios qué dice? Si tú confiesas con tu boca, yo soy fiel en perdonar. No hay más nada que hablar. No tienes más nada que hacer. El otro día estaba viendo una serie que se llama Chosen. Si la pueden ver, véala. Y hay una mujer que Jesús recoge y la vuelve su discípula y después la man se va y se mete una vuelta. Vuelve a los caminos en los que estaba y no quería regresar. La fueron a buscar y no quería regresar. No quería. Y cuando regresa, está frente a Jesús y está con la cabeza así agachada, ¿no?
como a veces entramos por esa puerta, que no queremos que nadie nos vea, que no me vea el pastor porque se va a dar cuenta que de dónde vengo. Y yo me acuerdo del pastor Mercado, cuando uno llegaba a la iglesia, él tenía un par de trucos. Te agarraba la mano aquí y te medía el pulso. Estaba hablando contigo y tú pensabas que te acababa de agarrar y voy la mano por aquí para decir la respiración. Porque uno llega y se le acelera porque uno sabe. Hombre, y esta mujer estaba frente a Jesús con esa vergüenza y él le decía, ¿qué pasó? Ella dice que es que yo no soy capaz. Yo no soy capaz de lograrlo. ¿De lograr qué? De vivir a este estándar. De vivir como se debe vivir contigo. Y él decía, pero ¿quién te está pidiendo que seas capaz? Yo sé que no eres capaz. Ninguno de ustedes es capaz. Y me llamó mucho la atención porque Jesús no le dijo, pídeme perdón. Sin embargo, ella misma en un momento dice, lo siento, y se pone a llorar. Y eso es lo único que se necesita. Él de inmediato la abrazó y le dijo, yo te perdono. Y a veces uno piensa que esa es la escena, pero eso es lo que realmente sucede. Él dice, yo te perdono. Comencemos de nuevo. Y ese comencemos de nuevo es el que nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que si mientras más me duele, mientras más lloro, paso 2 o 3 días de luto, es que aquí es que me van a perdonar. No, eso no es fe. La fe dice que si tú confiesas con tu boca, Él es fiel en perdonar. Y ese perdón ya está ejecutado. Acuérdese que en el cielo el pecado no es un tema de conversación. El pecado fue quitado del mundo por el Cordero hace más de 2000 años. Entonces usted confiese y muévase que no hay tiempo. Tenemos que seguir buscando almas. Tenemos que seguir con el proceso. Tenemos que seguir siendo transformados. Porque Él quiere dar, Él quiere transformarnos, Él quiere trabajar en nuestra vida. Él murió por esa iglesia gloriosa, Él la quiere formar. Depende de la visión que tú tengas de Dios, tú te vas a relacionar con Él. Hay gente que piensa que Dios quiere mandarnos al infierno a todos. Dios no manda a nadie al infierno. Dios respeta tu decisión de rechazarlo a Él, ir al infierno. Para recibir tienes que saber que Dios quiere dar. Pero para recibir, segundo punto, tienes que entender que necesitas recibir. Mire, hoy yo le dije a alguien esto, yo le dije, nuestro pecado es tan detestable ante los ojos de Dios que la única manera de resolver este tema fue matando a su único hijo. Es tan grave nuestra condición de naturaleza caída que tuvo que venir el Hijo de Dios, santo, sin pecado, a vivir la muerte más terrible de la época para poder solucionar este problema. Y el sentimiento de Dios hacia el pecado es tal que no le tembló el pulso para matarlo. ¿Cuál es su pensamiento acerca del pecado? Porque la palabra dice que tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios detesta algo por lo cual su hijo tuvo que morir. Así que cuando usted es tolerante, cuando usted está así en la raya del pecado, dice que, bueno, no consumé, pero vi un pocotón de cosas, pero no lo hice, como si fuera una victoria. Yo quiero que usted sepa que su Salvador tuvo que morir por eso. Su Salvador tuvo que morir por eso. Yo no puedo tolerar, no puedo estar en una conversación donde se celebra o donde se toma a gracia algo por lo cual mi Jesús tuvo que morir, por lo cual tuvo que ser torturado. Porque yo estoy seguro que usted no estaría en ningún lugar donde estuvieran hablando mal de su familia y lo permitiría. El pastor tiró un versículo el domingo que ya yo tenía en el mensaje que dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Qué pasa con esta condición de pecado? Nosotros no podemos verla. Nosotros no nos damos cuenta. Ninguno de nosotros aquí tiene una opinión real de usted mismo. Nosotros tradicionalmente opinamos mejor de nosotros mismos de lo que realmente somos. Si nos viéramos, nosotros no podemos verla. Entonces, ¿por qué alguien que es pobre de espíritu? ¿Qué significa pobre de espíritu? Que siente que no tiene nada para ofrecerle a Dios, que no tiene nada que le sorprenda a Dios, que no merece a Dios. ¿Por qué alguien que reconoce su estado de esta manera hereda el reino de los cielos? Porque cuando tú te ves de esta manera, tú entiendes tu necesidad, ¿cierto? Y cuando tú entiendes tu necesidad, tú buscas cómo llenar esa necesidad y entonces recibes. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos examine. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que realmente nos conoce, que realmente nos ve, sea quien nos examine. ¿Usted sabe quién la tenía clara? David. Pero no desde un principio. Tuvo que pasarle lo que le pasó para él llegar a ese nivel de humildad y comenzar a ver. Salmo 139, verso 23 dice, examíname, oh Dios. Porque él ya sabía, para este momento, cómo él mismo se mentía. Porque nosotros somos bien tolerantes con nuestras fallas, pero somos bien estrictos a la hora de medir a los demás. Somos bien exigentes con nuestros discípulos y a veces le pedimos cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Tienes que leer. ¿Lee tú? ¿Ah? ¿Cómo tú? O sea, el nivel de descaro va a decirle a un discípulo que lea cuando tú no estás leyendo. No, pero es que es verdad que lo necesitas. Tú también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, uno no sabe qué tan atado está hasta que lo desatan. Uno no sabe qué tan herido está hasta que te sanan. Uno no sabe. Porque es la misma herida, es la misma atadura la que nubla tu capacidad de verlo. Esta es la segunda parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada decía que es la próxima semana? Bueno, esta parte también me la dio el Señor en la cuarentena. Y como estaba diciendo la semana pasada, como usted le quiera llamar, estas vacaciones forzadas que nos meten, juega con tu mente. Y la realidad es que, más que hacerme pensar que era un desastre lo que me iba a pasar, lo que estaba viviendo, lo que el Señor a solas me agarró, estaba confrontándome, estaba procesándome. Y lo que me mostraba era que, mira, los títulos en estos temas o en cualquier tema que tenga que ver con el Señor no importan. El dinero no importa. Las propiedades no importan. A mí Él me llevó a un punto donde lo que yo entendí es que yo no soy nada. Nada. Donde yo entendí que esos versos que dicen que el hombre es como la niebla, que amanece y aparece y ya al mediodía no existe. Mire, Dios ha visto todas las verdaderas pandemias pasar, llegar e irse. A Dios no le está sorprendiendo. A nosotros porque es la primera vez que estamos atravesando cualquier cosa. Nosotros hemos vivido una vida buena. Eso es lo que usted no se da cuenta. Pero Dios ha visto de todo. A Dios no le sorprende nada. Él ya escribió esta historia. Y la realidad es que cuando yo estaba en el peor momento mío de esa cuarentena, físicamente, vamos a decirle, era el momento más alto espiritualmente. El día que yo dije, que literalmente, esa canción que estábamos escuchando antes, yo la escuchaba
todos los días. La de muros rodeando. Yo dije, yo todavía estoy aquí, loco. Me quiero ir para afuera. ¿En serio? Entonces, en el momento en que yo me rompí, espiritualmente hablando, en que el Señor me quebrantó, así como usted ve, o sea que eso no, lo que le quiero decir es que no necesariamente tiene que ver con el COVID. El momento en que yo me quebranté espiritualmente en ese cuarto, fue cuando, como dice el pastor, yo tuve un encuentro brutal con el Señor. Fue un momento que sentí, en el momento en que yo me dejé llevar por lo que Él quería hacer, sentí su amor como nunca antes lo había sentido. Y yo aprendí eso en ese momento, que uno no sabe qué tan atado está hasta que te libertan, que uno no sabe qué tan herido está hasta que te sanan. Usted sabe que, yo se lo dije a un par de gente aquí, ese verso que dice que cantemos un cántico nuevo, ¿qué representa? Cuando usted tiene un encuentro así con Dios, esa situación, esa imagen de la Vía España así, queda grabada con esa canción y con lo que usted quiera como un momento único suyo. Ese momento lo tuvo usted, por eso que ese cántico es nuevo, porque ese cántico es suyo. Nadie estuvo allí, nadie lo recibió, nadie puede expresar ese momento como usted lo expresa, porque el que estaba ahí con el Señor era usted. Y más que cualquier cosa que Él hizo específica, con lo que me quedé también es que yo necesito recibir. Yo necesito ser cambiado. Yo necesito ser transformado. Uno puede pasar mucho tiempo haciendo esto o cualquier cosa en la iglesia y hasta que uno ya siente que lo domina, que es uno y que no es Dios. Y se nos va la onda y podemos entrar en la dinámica y pasan los meses y pasan los años y no estamos creciendo y no estamos siendo transformados. Y de repente viene alguien, como dice el pastor nuevo, llega, que no se cree nada, y le pasa a uno en moto por al lado. Esa es una de las locuras más impresionantes, que alguien que esté sentado en la iglesia se esté perdiendo y sienta que es salvo. Eso es una obra de arte del enemigo, porque tú te vas para el infierno sentado aquí. Mire, el Señor está a la puerta y llama, ¿cierto? Las enfermedades, las crisis, los problemas tienen la capacidad de llevar nuestro corazón a ese nivel de humildad donde esa puerta se abre. Cuando uno pasa por una situación complicada, un cáncer, vamos a llamarle algo ya, un divorcio, la muerte de un familiar cercano, complicada terrenalmente estamos hablando, ¿no? Esas situaciones nos exponen y exponen qué creemos y qué no creemos. Exponen nuestras debilidades, exponen nuestras inseguridades, exponen nuestras tristezas. Hay cualquier cantidad de cosas que usted dice aquí, recibo y yo creo, y cuando viene la situación usted hace exactamente lo contrario a alguien que creyera. ¿Sí o no? Hay mire, pídale a Dios que le revele las cosas que usted dice que cree y que no cree, porque no hay tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios envía el COVID a tu vida. Vamos a romper eso rápidamente. La enfermedad está en la tierra por el pecado. La enfermedad llega a tu vida porque llegó a tu vida. Pero como todo obra para bien, esa enfermedad, porque no, a no todo el mundo le pasa, quiero que sepa, hay gente que la enfermedad lo agarra, o la crisis, o lo que sea, o el problema, o la situación, lo agarra y lo lleva a ese lugar de humildad donde esa persona clama a Dios y Él responde. Pero hay gente que no. Hay gente que se disgusta con Dios. Hay gente que se pone más brava. Hay gente que se pone amargada. Hay gente que se aleja de Dios. O sea que no es que todo termina bien. Termina bien a los que aman al Señor. Esa palabra hay que decirla entera. Todo obra para bien a los que aman bien.
Dios trabaja en nuestro corazón cuando esas circunstancias nos llevan a ese lugar de humildad. Mire, yo quiero que usted sepa que el verdadero milagro es el milagro que Dios hace en tu corazón cuando estás esperando el milagro. ¿Se entendió ese trabalengua? El milagro no es lo que tú estás pidiendo. El milagro es lo que Dios está haciendo mientras te transforma, mientras esperas, mientras vas pasando, porque tú entras y dices que este problema lo vamos a resolver en victoria, y de repente se demora un poquito. Hey, chuzo, ¿tú has visto? La gente entra a la situación así, ¿ves? Papá. Cuando ya van 2 semanas, el diablo dice, hey, ¿cómo te va? 2 años. Y ahí comienza a salir lo que realmente tú crees. Y comienza el diablo y comienzas tú. ¿Será que? ¿Será nada? Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios nunca miente. Su palabra es, mire, si usted puede apoyar su vida, su familia en algo, es en la palabra de Dios. Eso no se va a romper. Pero pasan 3 semanas más. Ya usted está. ¿Será que sí? ¿Será que yo soy la excepción a las promesas de Dios? Al poder de Dios. Mire. 2 Corintios 12, verso 6 dice, sin embargo, Pablo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Mira lo que Pablo está diciendo ahí. Y a mí el Señor me daba unas revelaciones. Dice él mismo lo reconoce. Para que yo no me gloriara, me envaneciera con las revelaciones que Dios me diera, Dios me mandó un emisario de Satanás para que me garnatee. O sea que es mejor que te garnateen a que te envanezcas o te glorifiques por lo que Dios te está dando. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios te da algo y tú te glorificas. Mi poder se perfecciona en mi debilidad. Yo escuché a un pastor que decía que el Señor está constantemente durante toda nuestra vida creando debilidades en nosotros para poder manifestar su poder a través de nosotros, para que la gente sepa que es Él. Hay un señor que se llama Paul Washer, que dice, si nosotros entendiéramos nuestra condición espiritual, nuestra vida de oración sería completamente distinta. Pero como no entendemos nuestra condición espiritual, oramos 15 minutos antes de ir para el trabajo. 16 pues. Mire, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios sigue siendo Dios. Los discípulos le piden a Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. O sea, de todas las cosas que, en vez de enséñanos a sacar demonios, a multiplicar los panes, a parar las tormentas, no. Enséñanos a orar. ¿Qué te dice eso? Primero que Jesús oraba como nadie. Porque tú no le vas a pedir a alguien. ¿Me explico? Y no estoy hablando solamente de cantidad. Jesús se apartaba, dice la palabra. Jesús se aseguraba de que tenía el tiempo para orar. Lo hacía a las 3 de la mañana antes que comenzara el ajetreo del día. Jesús entendía su necesidad de que él no iba a poder hacer nada durante el día si no se alineaba con el Padre primero.
Por eso que después bajaba y puf, 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 sanidad, liberación, resucita. Pero tú quieres hacer lo que Jesús hacía, pero no oras como Jesús oraba. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, y aún así oraba de esa manera. Y nosotros, no tengo que seguir, ¿no? Nos damos, y eso es una victoria del enemigo. Que nosotros que necesitamos más, hacemos lo que hacemos. Que nosotros que necesitamos más, hacemos lo que hacemos. Ahora, usted sabe quién la tenía clara nuevamente, ¿no? David. ¿Qué decía David? Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi corazón por ti, el alma mía por ti. O sea, David lo entendía. David dice, mira, así como un ciervo brama, llora de sed, así está mi alma que necesita sanidad. Así está mi alma que necesita liberación. Mi alma conoce el sabor de tu perdón. Mi alma conoce el sabor de tu liberación. Y yo he entendido que necesito de ti. Yo he entendido que necesito de ti. Mire, ¿quiere saber cómo oraba David? Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. David no se puede purificar. Él entiende que la purificación de su alma es algo sobrenatural, es algo espiritual y él no lo puede hacer. Él dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuántos de ustedes han estado en pecado? No en pecado, pero déjeme terminar. Porque todos hemos estado en pecado. Pero ¿cuántos de ustedes han estado en pecado y se han sentido así, abatidos, como lejanos, como que el gozo y la alegría de Dios ya no está con nosotros, como que no quiero orar, no quiero acercarme a Dios porque no me siento digno, me siento sucio? David dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí. O sea, imagínense que David considera que su corazón está tan sucio que no quiere que Dios lo transforme, que no quiere que Dios lo pula. Dice, crea en mí un corazón nuevo. O sea, quítame este y dame uno nuevo porque este no sirve. A este no se le ocurre nada nuevo. Y yo le soy bien sincero, yo sé las cosas que a mí se me ocurren. Y usted también sabe las que a usted se le ocurren. Usted sabe los pensamientos que navegan por su mente. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nuestra oración debería ser, Señor, mira, toma mis pensamientos, toma mis sentimientos, toma todo lo que creo y todo lo que pienso que no te pertenece a ti y sácalo de mí. Sácalo de mí. Que lo único que quede en mí seas tú. Todo lo que no es tuyo, Señor, sácalo de mi corazón. Que lo único que quede en mí eres tú, tu Espíritu Santo. Que realmente sabes cuál es mi condición. Examíname, límpiame, ayúdame. Yo solo no lo sé hacer. He caído varias veces. Cada vez que caigo tengo un plan. Tengo algo que voy a hacer. Paso 1, paso 2, paso 3 y a las 2 semanas. ¿Eso qué significa? Que yo no sé. Eso significa que yo no sé. Pero donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Mire, para cerrar ya, estamos hablando de los últimos tiempos por todos lados, ¿cierto? En doctrina,
en el púlpito, los domingos, los miércoles, los últimos tiempos, Mateo 24, por todos lados. Yo quiero que usted entienda, tenga entendimiento de qué representa Mateo 24. Cuando usted ve en Mateo 24 que dice que van a haber muchos que se van a hacer pasar por el Cristo y los van a engañar. Cuando a ti te engañan, el fruto de un engaño no es bueno, ¿cierto? Uno tradicionalmente cuando lo engañan, sufre, ¿cierto? ¿Qué va a producir ese sufrimiento? ¿Qué van a producir esos problemas? Miedo, inseguridad, desconfianza, porque muchas veces te van a herir aquí adentro. Mire, después dice que van a haber ¿qué? Rumores de guerra. ¿Qué siembra un rumor de guerra? Miedo, ¿cierto? Después dice que van a haber ¿qué? Terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, todas estas cosas. Mire, cuando se levanta nación contra nación, que no es un rumor, que ya se levantó, ¿qué pasa con usted? Cuando usted ve que están prendiendo los carros allá afuera. Miedo. Pestes, miedo. Terremotos, miedo. Lucas 21 dice que pasa algo con el sol y la luna, que el mar se vuelve loco y a la gente ¿qué le da? Usted no se está dando cuenta que los últimos tiempos es una máquina de fabricar miedo y que esto es un entrenamiento. ¿Sabe lo que va a hacer el miedo con nosotros? Lo que no es iglesia se va a ir. Lo que realmente no es parte del cuerpo de Cristo se va a ir. Lo que es va a ser transformado. Lo que es se va a convertir en esa iglesia gloriosa. Lo que es, cada situación de esta que enfrentemos nos va a llevar a ese punto donde la puerta se va a abrir. Y Dios va a seguir trabajando, y Dios va a seguir formándonos, y Dios va a llegar. Porque mire, después de todas esas cosas, después de todas estas hambres, pestes, a mí lo que más me llama la atención es que dice que y el evangelio será predicado en todas las naciones del mundo. ¿Cómo tiene que estar la iglesia para que en medio de todas esas situaciones esté predicando el evangelio en todo el mundo? Y yo quiero que usted no se imagine esas situaciones así como está sentado ahorita. Imagíneselas con el Espíritu Santo sobre usted, manifestándose como se debe manifestar en ese momento. La gente habla mucho de que los últimos tiempos va a ser la cosecha más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber miedo por todos lados. Y nosotros vamos a hacer esa iglesia. Y cuando esa iglesia que tiene el antídoto, que tiene la visión, que está llena de Dios, que está venciendo el miedo, se encuentra la gente con miedo, ¿qué usted cree que va a pasar? Es una evangelización total, almas. Entienda que Mateo 24 se va a cumplir. Entienda que usted necesita ser transformado. Entienda que usted es parte de esa iglesia gloriosa. Entienda que vamos a evangelizar hasta en los últimos rincones del mundo, pero que el mundo va a estar hecho una locura. Estos días me salió un video en Facebook de un man cristiano en una tarima en la ciudad moderna así de hoy. Y el anticristo le decía: si rechazas a Cristo en este momento, te vas a salvar. Y el tipo lo miró así, pero todo sucio, todo golpeado. Le dice: mira, mi Dios es justo, mi Dios es poderoso, tú no eres mi Dios. Y el hijo del tipo que iban a matar estaba convertido con el anticristo. Imagínense eso. Y fue el que le dio la espada al anticristo. Una espada así, ¡fu! Y pusieron al tipo que le iban a cortar la cabeza. Y mientras le iban a cortar la cabeza, él decía: mi esperanza eres tú, Señor. Mi salvación eres tú, Señor. Tú eres mi socorro. Tú eres... Y le cortaron la cabeza ahí mismo. A la mano derecha habían otros cristianos que estaban esperando su turno. Y el anticristo les dice de que esta es la última oportunidad para que se decidan. Y a todo esto, las familias del mundo lo veían por televisión como si fuera un show, comiendo popcorn, riéndose algunos.
Esta es la última oportunidad. Si usted se decide, puede salvar su alma. Si no, va a morir. Hey, había un matrimonio como de 60 años. Estaban con las manos agarradas así. Y la esposa soltó al marido y salió corriendo para salvarse. Y el marido gritó, dice, ¡no! O sea, la mujer iba como que a salvar su vida y el marido dice, pero vas a perder la eternidad. Y los pusieron así en un paredón y los avaliaron a todos. Esa es una imagen que uno dirá ahora, dice, ¿yo qué hago aquí? Pero yo quiero que usted sepa que cuando Jesucristo tuvo que atravesar lo que atravesó, Él levantó una oración al cielo cuando entendía que sus fuerzas no daban más, cuando sudaba gotas de sangre. Él dijo, Señor, si esto es posible, si es tu voluntad, eso es lo importante, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, si no. ¿Y qué dice la palabra? Que ángeles vinieron a fortalecerle. Usted no sabe lo que se va a desatar del cielo en ese momento para fortalecerle. No tenemos ni idea porque no estamos ahí. Lo que yo sí le puedo decir es que en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versos 16, dice que Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Ante esta respuesta, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud. Mandó a que calentaran el horno, ¿cuántas veces? Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaron al horno. Dice que cuando Sadrac, Mesac y Abednego cayeron al horno, atados de pies y de manos, apareció otro en medio del fuego. Apareció otro en medio del horno y él le preguntó, ¿no eran 3 los que tiramos? Porque cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por el agua no te hundirás. Cuando pases por persecución, yo estaré contigo. Lo que más me llamó la atención en el verso 25 dice, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Yo quiero que usted sepa que en este tipo de situación, todo el mundo ve que Jesucristo estaba con ellos y que no se quemaron, pero nadie se fija en que las ataduras también se quemaron. Es en este tipo de situación que usted experimenta cuando usted se siente lo más débil posible, lo más vulnerable posible, cuando usted se siente que usted no es capaz de atravesarla, que sale su mejor alabanza, que sale su mejor adoración, que el Señor puede trabajar de la mejor manera en su corazón. Mire, yo sé que cualquiera de los que estamos aquí sabemos que cuando hemos madurado más en lo espiritual ha sido en nuestros peores tiempos. Es nuestra naturaleza. Yo estoy seguro que Dios no quisiera que fuera así, pero es la dureza de nuestros corazones. Así que confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, seamos entendidos de los tiempos en los que vivimos, entendamos cuál es la estrategia, la necesidad que hay afuera y busquemos esas almas. Amén. Ponémonos de pie. Señor, te damos gracias por tu plan, porque tú realmente nos conoces. Te damos gracias por tu propósito para cada uno de nuestras vidas. Te damos gracias por cada una de esas pruebas que nos hacen estar donde estamos hoy en día. Por cada una de esas situaciones que atravesamos de tu mano y nos han permitido conocerte de una manera más real, conocer tu amor de una manera más profunda, conocer tu consuelo cuando vivimos la peor tristeza que hemos vivido. Señor, estamos aquí en esta noche y nos comprometemos contigo, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Haz lo que tengas que hacer en nuestros corazones. Queremos ser esa iglesia gloriosa que vienes a buscar. Queremos ser parte de lo que estás haciendo en este mundo, Señor.
Ayúdanos a poner nuestros ojos en la eternidad y no en el dolor. Nuestros ojos en la eternidad y no en las circunstancias. Nuestros ojos en ese futuro glorioso, en tu presencia para siempre, que en los momentos fugaces de dolor que experimentamos acá abajo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Amén.